Y queremos hablar hoy tocante a fe en Jesús y cómo te ves a ti mismo. Hermano, hermana, ¿cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? El pastor Israel nos habló hace una semana cuando lanzó nuestra serie de fe y nos habló de creer en Dios, que habla de su existencia, pero también de creerle a Dios y habla de su fidelidad. El domingo entrante, Día de Ramos, hablaremos de la fe y la preocupación. Cristo entrando a Jerusalén sabiendo lo que estaba delante de él, y luego en 2 semanas el domingo de la Pascua, Easter, domingo de la resurrección. Después de nuestros servicios de avivamiento vamos a hablar de la fe y los resultados de la obediencia. Vamos a ver la obediencia de Cristo y los resultados. Pero hoy, al ponerlo en la pantalla, por favor, usted puede ir de aquí con nuevos anteojos para verte a sí mismo y ver a Dios diferente, con nuevos lentes de la gracia y la adoración. La fe en Jesucristo y cómo te ves a ti mismo. En la escuela, hermanitos, me enseñaron a presentar cada vez que voy a investigar o aprender de un nuevo tema, estas 6 preguntas. Primeramente, ¿qué? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, léalo conmigo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Y de dónde, la segunda pregunta, viene? Pues es un regalo de Dios, hermanos, conforme a Efesios 2:8, pero también la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios, conforme a Romanos 10:17. ¿En quién ponemos nuestra fe? Ponemos esta fe en Jesucristo para ambos salvarnos y sostenernos. Gálatas 3:22, Reina Valera dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? ¿Cuándo? Pues es una fe siempre creciendo y progresando a través de tu jornada con Cristo y otros seguidores de Cristo. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito en Habacuc capítulo 2, el justo vivirá por la ¿qué, hermanos? Por la fe. ¿Y cómo podemos obtenerla? Pues vemos estos 3 pasos durante los principios de la salvación en Efesios 1:13. En él, Cristo, también ustedes, nosotros, cuando oyeron, número 1, el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo número 2, creyeron, fueron, paso número 3, marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces vemos que el Espíritu Santo está infundiendo la fe en una persona poco a poco, más y más, no solo cuando llegan a Cristo, sino en camino a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos la fe? Pues el pastor Israel nos dio esta escritura, Hebreos 11:6. En realidad, lea esta partita conmigo, hermanos. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Ya cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, número 1, y número 2, que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, hermanos, con esta información concluimos que una persona necesita la fe para agradar a Dios. Y si tu meta como un seguidor de Cristo es agradar a Dios, hay que saber que no viene a través de tus obras. Si ese fuera el caso, nos veríamos a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Pero como seguidores de Cristo, nos vemos a nosotros mismos
a través de lo que Cristo hizo. Yo no veo a yo mismo a través de lo que yo hago, sino como seguidor de Cristo, me miro a yo mismo a través de lo que Cristo hizo en la cruz y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en su obra redentora, en su gracia. Digan conmigo la gracia de Dios. Esa misericordia, ese amor de Dios no merecida. Entonces agradamos a Dios a través de creer y confiar en su obra, pero también en su palabra. Y una de las maneras por las cuales hacemos esto es por medio de, escuchan, creer que lo que Dios dice de ti es la verdad. ¿Cómo te ves? Al ponerlo en pantalla, ¿cómo te ves a ti mismo? Porque eso lo que más importa es cómo te ves a ti mismo si vas a vencer en esta caminata con Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un artículo de revista en línea, hablando de cómo nos vemos a nosotros mismos. En un artículo de revista en línea dice que 36% de estadounidenses dijeron que sí se quieren a sí mismos todo el tiempo. 47% dijeron que sí se quieren a sí mismos la mayoría del tiempo. 12% no están satisfechos consigo mismos la mayoría del tiempo. Y 2% dicen que nunca están satisfechos consigo mismos. Y interesantemente, hermanos, hablando de los jóvenes, los estadounidenses bajo la edad de 35 versus nosotros un poquito más rucos, ¿ok? Nosotros, pero los de 35 y abajo nunca están satisfechos consigo mismo. ¿Dónde estás tú en esta lista y cómo te ves a ti mismo? Cómo te ves a ti mismo va a afectar unas cosas importantes, cómo amas a ti mismo, cómo ves a los demás y unas otras cosas que vamos a mencionar. La percepción, autopercepción, la percepción que tienes de ti mismo, primeramente va a afectar cómo tratas a los demás. ¿Okay? Cómo te ves a ti mismo va a afectar cómo tratas a ti mismo y eso va a afectar cómo tratas a los demás. Porque si tienes una percepción alta de ti mismo, vas a mirar por debajo a los demás gente. Y si tienes una autopercepción muy baja, vas a dar honra donde las personas no merecen la honra, ¿ok? Y serás un felpudo sin límites. También, hermanos, como te ves a ti mismo va a afectar si confías o no confías en tus propias decisiones. ¿Okay? Una autopercepción baja va a causarte siempre dudar tus decisiones. ¿Okay? Va a afectar también tu teología. Como te ves a ti mismo va a afectar cómo ves a Dios y viceversa. También como te ves a ti mismo va a afectar tus talentos. Va a afectar, va a determinar si o no estás usando los dones dados por Dios puestos cuando Él estaba formándote en el vientre de tu mamá. Escucha, con su boca Dios habló a la existencia toda la creación menos tú. Tú fuiste formado por las propias manos de Dios. Y como te ves a ti mismo va a afectar cómo tú respondes a la crítica. Sea la crítica constructiva, alguien menciona algo de tu proyecto, o sea la crítica destructiva, hablando de tu persona en una manera negativa, pero muéstrame cómo respondes a la crítica en relación a vos y yo te muestro cómo tú ves a ti mismo. Y hermanos, ¿qué nos causa? ¿Cuáles son las diferentes cosas en la vida que nos causa ver
vernos sí mismos en diferentes maneras, en diferentes luces. 3 factores que influyen en cómo te ves a ti mismo. Número 1, el autoestima. Hasta la edad de 6, el autoestima está formado positivamente en un niño que en casa siente, escucha estas 3 cosas. Eres bello, bella, eres y sientes respetado, y número 3, valuado. Si mi hijo, mi hija escucha, siente eso, van a estar bien, pero si no, va a afectar, impactar al niño negativamente, básicamente por el resto de su vida. ¿Okay? Por eso el pastor Israel nos enseñó que 0 a 6 son los años formativos. Pero luego venimos a Cristo Jesús. Somos nacidos de nuevo y tenemos una nueva oportunidad de formar ahora lo que nos faltó, y ahora tenemos la oportunidad de formar en nosotros el Cristo estima. ¿Quién soy ahora en Cristo? Y ahora en Cristo yo sé y yo siento conforme a las escrituras que yo soy bello, respetado y valuado. Yo soy bello en Cristo. Tú eres bella en Cristo. Respetado, respetada. ¿Por qué? Porque Dios te da la oportunidad de elegir tu decisión donde tú vas a pasar la eternidad. Es tu decisión. Y somos también valuados. ¿Cómo sabemos que somos valuados? Porque Cristo entregó su vida y derramó su sangre, precio de paz para nosotros con Dios. Y como los años 0 a 6 son los años formativos, y es importante a escuchar ciertas cosas que nos va a impactar y nos va a enviar en el sendero correcto, positivo, eterno. También, hermanos, en estos principios, años de ustedes que apenas están siguiendo a Cristo, es importante escuchar prédicas y doctrina sana para poder tener una perspectiva bíblica y correcta de quién es Dios, que va a impactar como tú ves a ti mismo. ¿Qué más nos impacta cómo vamos a ver nosotros mismos? Número 2, tristemente, el pecado. El pecado nos afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Sabemos esto porque Adán y Eva vieron a sus cuerpos diferentes después que pecaron. Se escondieron de Dios porque el pecado nos trae la vergüenza. Ahora separados de Dios conforme a Isaías 61, separados de luz, ahora perdidos, pero luego la gracia de Dios les encontró como la gracia de Dios a nosotros nos encontró. Y empezamos una nueva vida, una nueva jornada que nos trae una nueva autopercepción, porque ahora podemos confiar lo que la Biblia dice de nosotros. Filipenses 1:6, que nos dice que somos una obra de la gracia de Dios en progreso hasta llegamos al cielo. Hermanos, el amor de Dios en la forma de la gracia de Dios es la fuerza más poderosa en toda la tierra y todo el cielo. Hermanos, vemos aquí 2 acciones de la gracia al venir a Cristo. La gracia de Dios empieza a trabajar con nosotros. En la pantalla, por favor, 2 acciones de la gracia. Primeramente, la gracia de Dios viene. Next slide, please. Next slide, please. There we go. 2 acciones de la gracia de Dios. Número 1, la gracia de Dios viene a limpiar la imagen de Dios en nosotros, que el pecado lo ha empañado. Hermanos, como Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, no recibimos la imagen de Dios cuando aceptamos a Cristo. Todos son nacidos con la imagen de Dios. Pero viene el pecado para empañar, para ensuciar esa imagen, pero luego al aceptar a Cristo, viene la sangre de Cristo. You can put the other. Este fue nosotros. Ahí está la imagen de Dios, pero el pecado lo impactó.
Pero ahora en Cristo, ahí estamos nosotros, brillando la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es el trabajo de la gracia de Dios. Y número 2, también, la gracia de Dios despeja el lente. Un momento, hermanos. ¿Cuántos de vez en cuando tiene que limpiar tus lentes? Por eso venimos a la casa de Dios. Porque Dios quiere limpiar tus lentes para que puedas ver con claridad y escuchar con claridad la palabra de Dios. Despeja el lente de la autopercepción para que ahora usted puede verte a ti mismo como Dios te ve. Y cómo te ves a ti mismo se trata mucho con cómo tú ves a Dios. Y cómo tú ves a Dios tiene todo que ver con cómo tú ves a la palabra de Dios. El tercer factor influyente de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, de tu autopercepción es, número 3, las Escrituras. Las Escrituras. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En otras palabras, mostrándote dónde estás y dónde Dios te está llevando. También Santiago 1, la palabra de Dios es un espejo mostrándote qué eres, pero también quién Dios está haciéndote. Un ejemplo de esto es la historia de Gedeón. Gedeón era un israelita, pero era esclavo a los madianitas porque como en el tiempo de Moisés, la gente desobedecieron a Dios y tenía que enviar a Moisés para liberar a su pueblo, pero como la zarza, Dios usó esa zarza en fuego para hablar y Dios estaba hablando, pero Moisés dijo, yo no, mejor mi hermano Aarón. ¿Okay? Lo mismo pasó con Gedeón. Desobedecieron al Señor. Todo lo que iba a pasar al desobedecer a Dios, Dios les avisó y todo lo que Dios prometió pasó. Porque ¿cuántos saben? ¿Les puedo predicar? Porque ¿cuántos saben que Dios no es solo fiel en sus promesas, es fiel también en sus advertencias? Y todo lo que dice que va a pasar, bien o mal, va a pasar porque Dios es fiel a su palabra. Y una vez más, Gedeón dijo, ¿yo? ¿Cómo puedo ir yo? Entonces Gedeón, en Jueces 6, 11 y 12, el ángel del Señor. Hermanos, cuando el Antiguo Testamento, on the screen please, cuando el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, a veces pensamos que es Cristo, ¿okay? Pero eso es una opinión nada más. Y ¿cuántos saben que las opiniones son como los ombligos? Todos tienen uno, ¿okay? Vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba ¿qué? Trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. En otras palabras, hermanos, estaba escondido en un hoyo en la tierra, tratando de proteger la poca comida que tenía, con miedo. Y cuando el ángel del Señor se le apareció, ¿qué dijo? Oye, cobarde. No, dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón no creyó a Dios e inventó un montón de excusas de por qué no era posible. Como, escuche bien, estaba explicando al ángel o posiblemente a Cristo porque eso no fue posible, como si el ángel del Señor no estuviera consciente de toda esta información personal, tal como unos de nosotros, al escuchar una promesa de Dios o escuchar una descripción bíblica de un hijo, una hija de Dios, tenemos también excusas de por qué esa promesa, esa descripción no se aplica a ti, a mí, por causa de esta o la otra excusa.
A ver si unas de estas excusas suenan familiares. Gedeón, Dios está contigo, guerrero valiente. Entonces, Ángel, ¿por qué ha pasado todo este mal? Oh, yo sé, por causa de mi pasado, ¿verdad? Gedeón, ve con la fuerza que tienes. Pero Señor Ángel, mi familia es horrible y yo soy el peor en toda mi familia. Gedeón, yo estaré contigo y yo lucharé por ti. Ok, Mr. Angel, si en verdad eres tú Dios, dame una señal. Y Gedeón puso un animal sobre el altar y vino un fuego y lo consumó. Pero eventualmente Gedeón pidió de nuevo otra señal. Hermanos, pidiendo señales al Señor. Tal vez eso eres tú hoy. Dios, si en verdad tus palabras, Dios, si en verdad tus promesas son para mí, Señor, por favor, dame, por favor, una señal. Quiero decirte, amigo, amiga, la única señal que necesitas para saber y asegurarte que Dios te ama y que Dios está a tu favor es esta señal. Dios envió su único hijo para morir en la cruz por tus pecados, y la señal de las señales vamos a celebrar en 2 semanas. Dios levantó su hijo Jesucristo de entre los muertos. Notan, hermanos, y una vez más, hermanos, estoy tomando Gatorade sin azúcar. No quiero ofender a nadie. Normalmente decimos a todos a solamente tomar agua, pero necesito los electrolytes, porque si no, al predicar me da calambres. Con tu permiso. Salud. Notan algo, hermanos, interesante, que el ángel del Señor no habló, no respondió como Dios con nosotros, no respondió al pánico de Gedeón, sino respondió al propósito de Gedeón. ¿Por qué ha pasado todo esto? Ve con la fuerza que tienes. Pero soy el menos en mi familia disfuncional. Estaré contigo y yo lucharé por ti. Hermano, hermana, amigo, amiga, las respuestas que estás buscando vendrán a través de tu fe y no a través de tus temores. Hermano, hermana, ¿cómo puede Dios decir grandes cosas acerca de Gedeón, acerca de ti, acerca de mí, y no ser un mentiroso? Porque ¿cuántos aquí, como tu pastor, de vez en cuando vemos lo que dice la palabra de Dios y luego vemos nuestras vidas y decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué está pasando aquí, Señor? Yo sé que no eres mentiroso, pero no entiendo, Señor, que tu palabra dice tal cosa, pero mi vida dice otra cosa. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? 2 escrituras. Romanos 4:17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Hermano, hermana, antes que Abraham fuera padre, Dios habló a la existencia que Abraham ya era un padre. Como Dios ya ha hablado, hermano, hermana, a la existencia que tú ya eres libre, ya eres bendecido, ya eres perdonado, ya estás todo lo que la Biblia dice y habla de ti. Porque Abraham creyó que lo que Dios dijo de él era la verdad. El Dios que llama las cosas que no son como si ya existen.
Y verso número 2, Hebreos 10, 14. Porque ¿cómo es que Dios puede decir estas cosas y no ser un mentiroso? Porque con un solo sacrificio, lo que Cristo hizo en la cruz, ha hecho perfectos para siempre a los que está perfeccionando, santificando. Como el pastor Israel predicó, en Jesucristo existimos en lo terrenal y lo eterno. Cristo trajo al reino de Dios a nosotros. Por eso el maestro nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, en Cristo, en el cielo, en la eternidad, ya eres perfecto para siempre. Y aquí en la tierra, esa verdad, porque es verdad, se está nada más desarrollándose. Sé paciente con la palabra, con la obra de Dios en ti, porque Dios no ha terminado contigo, ni ha terminado con tu autopercepción tampoco. Hermanos, la autopercepción. ¿Están conmigo en esta mañana, hermanos? La autopercepción de Gedeón versus la autopercepción de David. Digan conmigo David. Digan tocayo. Y tal vez, honestamente, ¿cuántos dan gracias a Dios que la Biblia nos muestra bien y mal de una persona en la Biblia? Tal vez el rey David tenía una autopercepción baja más tarde en la vida. ¿Cómo sabemos esto? Porque más tarde en la vida robó la esposa de un hombre y contó la cantidad de sus soldados, ambos un pecado delante de los ojos de Dios, cosas que hace un hombre con una autoestima baja. Pero en el principio de su ministerio, aunque fue, escucha esto, aunque fue como jovencito, pastorcito, olvidado por su papá, menospreciado por sus hermanos, rechazado por su rey, de todos modos, David sabía quién era en su Dios, el pastorcito. Por eso a Goliat le dijo: tú vienes contra mí con armas físicas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, mi Dios. Goliat, te voy a matar. Y David lo hizo. Por eso David era un adorador poderoso. Su enfoque no era en sus fuerzas ni en otras personas, pero en el poder y la gracia de su Dios. ¿Dónde está tu enfoque? Where's your focus? Y esta es la diferencia entre tu identidad, estar basado en, screen please, quién eres versus de quién eres. Y cuando cambias tu enfoque de quién eres a de quién eres, tu concentración más grande será la gracia de Dios, y el resultado de eso será la adoración en espíritu y en verdad. Y hermano, hermana, solo la adoración puede llevarte de estar concentrado en ti mismo a estar concentrado en Dios. Only worship can take you from being self-centered to God-centered. ¿Cómo puedo discernir mi enfoque? Pues unas señales, hermanos, que si tu enfoque está en quién eres, quién soy, versus de quién eres, de quién pertenezco. Número 1, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo que tú haces o en lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Cómo puedo saber la diferencia? Pues, ¿dónde está tu enfoque? ¿En lo que otros hacen? Siempre chequeando el Face y Instagram de otras personas, porque eso es la medida de tu vida. Eso es la medida de tu valor. Eso es la medida de cómo te vas a sentir y ver a ti mismo. Versus, una vez más, ver lo que Cristo hizo para esa persona en la cruz. Porque para Dios, esa persona que te cae gorda en el trabajo,
en casa, vecino, vecina, sea lo que sea, para Dios, esa persona es bella. Esa persona es respetada, esa persona es valuada, esa persona es amado por Dios. Pero ahora las buenas noticias son que como un seguidor de Cristo tú puedes empezar a ver a esas personas con lentes de la gracia de Dios. Y enfoque en yo, quién soy o en quién pertenezco. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En lo que otros piensan de ti versus lo que Cristo piensa de ti? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de no cometer la idolatría espiritual. Cometemos la idolatría espiritual cuando ponemos lo que otros piensan, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos encima, arriba de el lugar donde solo Dios debe de estar, lo que Él dice y piensa de nosotros. El trono de nuestro corazón. ¿Cuántos a veces luchan con sí mismo? ¿O soy el único menso? Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8, verso 5. Los que siguen con la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Pero Cristo está aquí para liberarte en esta mañana. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Pero a través de un nuevo filtro de la gracia y de la adoración, puedes verte en esta mañana y por el resto de tu vida a ti mismo diferente y ver a Dios diferente bíblicamente. Y la vida ya se va a tratar solo de lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo dice de ti y lo que Cristo piensa de ti. Hermano, hermana, esta vida enfocada en Cristo y su gracia agrada a Dios. Es una buena vida. Y poco a poco vas creciendo en tu fe, creyendo lo que la Biblia dice de ti es la verdad. Dos cosas más y vamos a terminar. ¿Están conmigo, hermanos? Génesis 3 y Juan 3 nos dice lo mismo, que la raíz de todo pecado es la incredulidad de Dios. Jackie Hill Perry dice que la caída de la humanidad empezó no cuando desobedecieron, sino cuando dudaron. Cuando Adán y Eva dudaron, ¿qué? Dudaron lo que Dios dijo de sí mismo. Es cuando chocó todo. Y ella dice, es la identidad. Y hermanos, ella era una lesbiana. Ahora es una ministra del Evangelio de Jesucristo, casado con su esposo, sus hijos sirviendo al Señor. Yo pensé que más personas iban a gritar, oh no, ustedes son woke, ¿verdad? Y ella dice, ahora en su nueva vida, es la identidad que asignamos a Dios, motivado por la duda o la fe en sus escrituras, que va a determinar la identidad que damos a nosotros mismos y la existencia que vamos a vivir. Ella dice, porque si Dios es el creador, entonces nosotros somos sus creados. Si Dios es el dueño, somos sus siervos. Si en verdad Dios es amor, entonces somos sus amados. Si Dios es omnipotente, nosotros no somos tan poderosos como pensamos. Y si Dios es omnipresente, no podemos escondernos de Él. Y escucha, si Dios no es un hombre que miente, entonces todas sus promesas, sus palabras son verdaderas, aún sus palabras y promesas a ti, a usted. ¿Y qué dice la palabra de Dios
la Biblia en relación a ti? La Biblia dice que Dios te ama, que tú eres la niña de sus ojos, que en los ojos de Dios tú eres sano, lleno, bendecido, la cabeza y no la cola, escogido primero, su hijo, su hija, una nueva creación, perdonado. La Biblia dice que tú eres el deleite de Dios. Y que entonces, como María respondió al ángel, nosotros también decimos: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hermanos, eso es la adoración verdadera. Creyéndole a Dios, confiando en Dios y deleitándose en el Dios que deleita en ti. Para terminar, hermanos, 2 preguntas. La misma pregunta original: ¿cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? Y la segunda pregunta en la pantalla, por favor: ¿cómo puedo verme a mí mismo de diferente manera? 3 acciones para aumentar tu fe y obtener una autopercepción bíblica. Número 1, cree. Digan conmigo, cree. Cree que lo que la Biblia dice de ti es la verdad. Número 2, ve. Ve a ti mismo a través de la gracia de Dios. Y vas a empezar a ver a otros a través de la gracia de Dios. Y hermano, hermana, tú también serás un adorador poderoso. Y luego, número 3, confía que a través de tu fe en Cristo, tú agradas a Dios. Y a través de no a través de tus obras, no a través de qué alto puedes brincar, no a través de tus ofrendas, no a través de nada más, a través de tu fe en Cristo, tú eres el deleite de Dios. Si todo esto es nuevo para ti, tú también puedes creer, ver y confiar en pasos pequeños. Número 1, cree que Dios te ama. Empieza con eso. Número 2, entrega tu vida a Dios y verás un nuevo tú. Y número 3, baby step. Confías que lo que Dios empieza en ti, Él va a terminar, no va a parar hasta que termine contigo. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo te ves a ti mismo? Póngase de pie, por favor.